En este video vamos a observar el módulo USART, la aplicación del módulo serial del microcontrolador. El microcontrolador posee varios módulos seriales. La configuración básica, recordemos, entre un dispositivo y otro es TX con RX y RX con TX, es decir, los cables van cruzados. Listo. Tenemos para la tarjeta en particular la F7 características importantes. La transmisión tiene un registro propio donde se guardan sus datos, Transmit Data Register, y tiene un registro particular para la recepción, Receive Data Register. ¿Listo? Tenemos configuración de velocidad del módulo serial. Pues más adelante veremos de dónde salen esos cálculos. El procedimiento para enviar un dato. Este procedimiento lo obtuve del manual. Realmente toda la información siempre está en el manual. Lo que hice acá fue seleccionar los pasos más importantes y paso a paso ir creando la línea de código respectiva. Vamos a ver la aplicación de una vez con un ejemplo, un ejercicio. Entonces se nos pide, por medio del pulsador de la tarjeta, que sabemos que está en el PC13, cada vez que se pulse debemos enviar una frase a un terminal o a un hiperterminal del computador a una velocidad de 9600 baudios por segundo. Digamos, es el sentido de transmisión de datos desde el microcontrolador. Adicionalmente se debe prender y apagar los LEDs de la tarjeta de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces esta es la recepción de datos desde el computador hacia el microcontrolador. Es decir, si en el microcontrolador recibimos un 1, recuerden que el protocolo de comunicación maneja formato de carácter ASCII. El computador entiende es ASCII. ¿Listo? Para tenerlo presente. Esto es 1 en carácter. Debemos prender LED verde. Si recibimos el 2, lo debemos apagar. Y así sucesivamente de acuerdo a esta tabla. Entonces vamos a iniciar. Al igual que en los demás ejemplos, miramos qué es lo que necesitamos para dar solución al ejercicio. Vamos a usar el pulsador que está en PC13. Vamos a usar los LEDs que están en PB0, PB7, PB14 y vamos a usar el puerto serial UART4, en el cual TX es PTA0 y RX es PTC11. Iniciamos con las configuraciones básicas. En esta sección del código que hacemos, habilitar los relojes. Puerto A, porque está uno de los pines que vamos a usar, que es transmisión. Tenemos puerto B, como siempre, están los LEDs. Y puerto C, tenemos el pulsador de la tarjeta. Siguiente configuración de los pines del puerto B como salida, que son los LEDs. Misma configuración donde dejamos PB0, PB7, PB14 como salida en push-pull, medium speed y pull-up. Luego configuramos el pin PC13 como entrada, poner 00, recordemos que 00 es entrada, 01 salida. Luego iniciamos con los comandos básicos de configuración del UART. El primer comando, ¿cuál es? Tenemos que habilitar el módulo. En este caso lo hacemos mediante el bit 19, es UART4 enable, ese es EN, en el registro RCC APB1ENR. Lo que debemos hacer es poner un 1 en el bit 19, el equivalente en hexadecimal es 0x80000. Con esta línea de código ya tenemos habilitado el reloj del UART4. Luego debemos configurar la velocidad de transmisión. El ejercicio solicitaba 9600 baudios. Como tenemos una velocidad de reloj de 16 MHz, que por defecto es con el reloj que arranca el microcontrolador, que es el HSI, tenemos la siguiente formulita muy sencilla. El valor de división del USART es la velocidad del UART, o sea, el reloj que recibe el UART, que para este caso es el reloj principal, 16 MHz, sobre la velocidad deseada, que es 9600 baudios. Eso nos da 1666,66, se aproxima hacia 1667 y lo convertimos en hexadecimal por la notación que siempre hemos venido trabajando.
Ese es el valor que se debe grabar en el registro BRR. ¿Listo? Baud Rate Register. Eso es BRR. Entonces configuramos el registro BRR con 0x683. Siguiente registro, CR1. Este registro tiene varios bits importantes. Los primeros son M0 y M1, que me configuran el formato del dato serial. Como se observa en la parte inferior, tenemos que M en 00 me genera un bit de start, 8 datos de bit y n bits de stop. Es el formato estándar de una trama serial. Por defecto, CR2 me configura cuántos bits de stop. Como un bit de stop en las transmisiones y en los protocolos contra el computador, lo dejamos en 00, o sea, lo dejamos por defecto. ¿Qué otro bit importante tiene CR1? Bits 2 me habilita la recepción. Bit 3 me habilita la transmisión. Y para este caso particular, bit 5 me habilita la interrupción por dato recibido. ¿Cómo la voy a usar? No voy a poner el programa a estar revisando si llegó algún dato, sino algún dato serial, sino lo que vamos a hacer es habilitamos una interrupción por recepción y una vez llega un dato al microcontrolador, esta interrupción se habilita. Y ahí yo proceso los datos y hago lo que tengo que hacer, que lo vamos a ver más adelante en el código de la interrupción. Si yo quisiera habilitar también la interrupción por transmisión, tendría que habilitar el bit 7, pero para esta aplicación no lo voy a usar. Para finalizar, entonces, poniendo un 1 en estos bits, el hexadecimal equivalente es 2C, 0x2c. Entonces, al ubicar CR1 en 0x2c, ¿qué hago? Transmisión habilitada, recepción habilitada, interrupción por recepción habilitada y lo configuro a 8N1, la trama serial. Siguiente, habilitamos el serial. Recuerden, como les indiqué en la sesión teórica, primero todos los módulos se configuran, luego se habilitan. Entonces ya lo terminamos de configurar, lo habilitamos con el bit UE. ¿Listo? UE está en la posición 0 del registro CR1. Usart Enable. Lo ponemos en 1 y, importante, por lo general se nos olvida, activar el vector de interrupción para que todas las interrupciones del puerto serial queden habilitadas. Ya configuramos los comandos básicos para el serial. Ahora nos falta configurar los pines. Dijimos que PA0 iba a ser el transmisor y PC11 iba a ser el pin de recepción. Se le debe indicar al microcontrolador que estos pines van a estar en modo alterno. Entonces recuerden que el modo alterno es 0,1, o sea 2 en binario, 1,0, perdón, en binario 1,0. Para el GPIO A en el bit 0 y para el GPIO C en el bit 11. Y finalizando, le debemos decir cuál de todas las posibles funciones alternas vamos a utilizar. En el manual del chip se encuentra que para el PA0 tengo disponibles 15 funciones alternas. Para este caso particular vamos a usar el UART4. Por ende le tengo que configurar en AF8. UART4. Pues AF8 es ubicar un 1000 en la posición 0. 1000 en hexadecimal es 8, por eso tenemos el 0x8. Y de igual forma para el PC11. Debemos configurar AF8 en el bit 11. Eso nos deja como resultado que debemos configurarlo con 0x8000. Hasta ahí hemos terminado la configuración. Tenemos una imagen de resumen de lo que sería la configuración completa del UART 4 en este caso. Y nos vamos con algunos métodos útiles para desarrollar aplicaciones. Un primer método que les recomiendo crear es el de enviar un solo carácter. En este caso lo he llamado send-dato, que recibe como argumento un char, ¿cierto? Este char que recibe lo que hace es ubicarlo en el registro TDR. Recuérdenlo, en la imagen de las primeras diapositivas lo vimos, Transmission Data Register. Lo ubica en este registro
y automáticamente el microcontrolador empieza a enviarlo. Esta línea de comando es importante para no generar una cola y que se puedan perder datos por el puerto serial. Lo que hago acá es verificar un bit particular del registro ISR. Aquí en la parte inferior vemos ISR significa Interrupt and Status Register. A mí me interesa el bit 7. ¿Qué es el bit 7? TXE. Si observamos ese bit, ¿qué significa? Es Transmit Data Register Empty. Significa que todos los datos salieron de ese buffer, lo cual me indica que el dato se transmitió exitosamente. Otro método para enviar frases, que es uno de los requerimientos del ejercicio, creamos un vector con corchetes. De esta forma la frase debe ir en comillas dobles. Para este caso es mensaje de prueba y envío al final 2 caracteres que significan inicio de línea y que se vaya a la posición inicial. ¿Cómo funciona? Desen cuenta, creamos un loop, un bucle, donde voy a ir incrementando el índice de este vector. Voy a ir recorriéndolo posición por posición. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el criterio de parada? Que el carácter sea un guión. Entonces, den cuenta que es lo último que ubico en la frase, ese guión. Entonces, ¿qué va a ir haciendo? Envío se va a ir cargando con cada letra. Entonces, en la primera iteración se va a cargar con la M. Esa M la va a ubicar en el buffer de transmisión y debemos esperar hasta que efectivamente la transmita. Luego, I se va a incrementar y va a valer 1. Envío lo voy a cargar con envío de 1 de la posición 1, que sería la E, luego la N, luego la S y así sucesivamente hasta que encuentre el carácter guión, donde ya para de hacer ese ciclo y sale del método. Tenemos el código de la interrupción. No olvidar siempre que debemos escribir el código extern-c. Dentro de esa instrucción, si ubicamos las diferentes interrupciones. Para este caso, recuerden que está habilitada por transmisión, quiere decir por recepción. Quiere decir que si llegó aquí en este momento, hay un dato disponible para leer. Debemos verificar que efectivamente esté libre y que esté disponible para leerlo. Lo hacemos con otro bit del registro ISR. En este caso es el bit 5. ¿Qué dice el bit 5? Read Data Register Not Empty. Quiere decir que si este bit está en 1, como lo tengo acá resaltado, Receive Data is ready to be read. Quiere decir que el dato está completo y está listo para que lo podamos guardar. Si esa condición es verdadera, lo que hacemos es guardar en una variable, en este caso la he designado dato. Guardamos lo que está en donde, en el registro RDR, Read Data Register. Ahí está la información de los datos recibidos por el puerto serial. Y finalmente tenemos el código principal, que nos pedía que si pulsamos el botón, enviemos una frase. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos mediante esta línea de código evaluando si el pulsador se oprimió. Si se oprimió, lo que hacemos es ir a la función set, que como ya lo expliqué anteriormente, me envía una frase. Esperamos un tiempo para que no se envíe varias veces la palabra. Y luego hacemos un switch case de la variable dato. Recuerden que ¿quién modifica esa variable dato? Me devuelvo un momento. El dato recibido por serial, que en este caso va a ser el dato recibido por el computador. Recibido por el microcontrolador, pero enviado por el computador. Tenemos 6 casos, que son los que pedían la tabla. Si ese dato es 1, lo que hacemos es prender un LED. Si es 2, apagar el LED correspondiente. Y así sucesivamente con los 6 casos, que son prender y apagar los 3 LEDs que dispone la tarjeta. Perfecto, vamos a mirar el funcionamiento. Vamos a utilizar un terminal. Voy a traer la tarjeta. Entonces, ¿qué tenemos? Des en cuenta. Una breve explicación rápida. No tengo conectado el puerto serial directamente, lo estoy haciendo a través de 2 Bluetooths. Tengo este Bluetooth configurado como esclavo.
recibe información ¿de quién? De un maestro. En este caso es este Bluetooth que tengo ubicado acá, que lo tengo conectado a través de un conversor serial USB. Entonces es como si fuera un cable directamente, pero inalámbrico. Ahora si miramos la aplicación, ya me he conectado, he verificado que el conversor serial USB está en el puerto COM4. Ahí lo tengo seleccionado y vamos a hacer la primera prueba, que es enviar desde el computador los números correspondientes que me van a prender los LEDs de la tarjeta. Entonces si yo envío el 1, prende el LED verde, 2 lo apaga, 3 prende el azul, 4 lo apaga, 5 prende el rojo y 6 lo apaga. Entonces 1 prende, 2 apaga, 3 prende, 4 apaga, 5 prende, 6 apaga. Se cumplió la primera parte de los requerimientos. El segundo era enviar, si pulsamos el botón de la tarjeta, tenemos que recibir en el terminal una frase. Entonces si yo lo pulso, ahí podemos observar los datos. Dense en cuenta que cuando pulso llegan varios mensajes. De pronto podemos incrementar un poco el tiempo, ese for que tiene un delay, pero pues es más por el rebote del pulsador. Le damos acá clear y pulsamos. Eso es por este video, es la configuración básica del puerto serial. En este caso estamos usando el UART 4, PA0 y PC11.